Or okay, so welcome back again, and let's begin with this class. Today we have a grammar, okay? And before we continue with this grammar, let's discuss, okay? Okay. Please share the screen, and we can start. Share computer sound. Okay, let's begin with this. Can you see the screen, right? Yes. Okay, let's begin with this part. Sarah, I have a question. What small things in life do you enjoy? What small things in life do you enjoy? Um, Watching movies, spend time with my friends, walking my dog, um, Spend reading time. books. Okay. Oh, that's so cool. Okay, you when remember. Okay, this is your answer. Thank you. I appreciate. You can start. Look at this. Look at this example. You say I play soccer because it is relaxing. Look at this. I play soccer because it is relaxing. You know, it replaces the word soccer. I play soccer because it is relaxing. In this sentence, can you hear me? Yes, yes. Okay, Sí, sí. great. In this sentence, play is the verb, is the action, is the verb. And I is the subject. Mhm. Because the subject performs the action. In this case, is the verb. But when you say playing soccer is relaxing, playing soccer is relaxing. In this sentence, the word playing and the word soccer is the subject. And this is the verb because is the action, is a noun. Remember, when the verb works as a noun, you need to add ing. Okay. In this case, when you say, what small things in life do you enjoy? You can say watching movies, walking. This is perfect. Walking my dog, spending time with my friends, reading books. So remember that when the verb is a noun, you need to add ing. Okay? Okay. Your answer would be like very natural. Next question. What do you do that really interests you? What do you do that really interests you? And Mm, um, I don't know. what do you do, for the, example, when you are bored, what do you do? An activity, maybe what do you do? For example, when I'm bored, I watch videos on TikTok, and that it's really interesting for me because I learn on TikTok. What about you? I reading. Uh, Okay. I am very interested in plants. No sé si se dice así, plants, ¿sí? Plants. Plantas. Okay, of course, we Mm. say plants. Okay. Look at this sentence. I reading. What is I reading? You say I read, or you say Ah, yo okay. I read. leyendo o yo leo. Yo O leo, la claro. lectura. O la lectura de repente. Ah, Ajá. you say reading, the noun, reading is the noun. Da la casualidad que reading es el sustantivo, la palabra lectura. Okay. Right? And what about this sentence? You have, I am very interested in plants. This is perfect because you use interest with N, but focus on this part. In English, when you have an adjective, I mean like adjective plus,
plus ing, it means that produce something. But when you say adjective plus ed, you are. What? Okay, let's do this. You say, you are interested. And then you have, you are interested. Okay. You say, the class is boring. Veamos el ejemplo de the class is boring. Cuando tú agregas a tu adjetivo el ing, quiere decir que lo produce. Por ejemplo, yo quiero decir, la clase es aburrida. The class is boring. ¿Por qué? Porque produce boredom. Boredom means aburrimiento. Y a causa de esto, I am bored con ed. Yo estoy aburrido porque la clase es aburrida. ¿Pero por qué pones clase con ing? Ah, porque la clase produce aburrimiento. Ahora, cuando tú dices interesting, quiere decir que produces interés. Y cuando tú dices interested, quiere decir que lo estás. Okay. ¿Se entendió? Entonces, cuando tú dices, I am very interested, lo que me dices es que tú eres muy interesante porque tú produces interés. Entiendo. O sea, So, en este caso sería in, interested. interested, Ok. interested, interested. Una de las palabras que se salvan de esta sección es fun y funny. Fun and funny. Funny es que te hace reír. Funny, que te hace reír, y fun, que es Divertido. divertido. Por ejemplo, la fiesta. The party. The party is fun or funny? Fun. Fun, but the clown is funny. Funny. Okay, you got that one? So you say, I am very interested in plants. That's amazing. Interesting in plants. Don't forget in this part you say, well, I am interested. You can also say, I am interested in reading books. Tengo un interés. I am interested. Es que estoy interesado. Cuando tú eres interesado, no es que seas interés como en el peruano español dicen, eres interesado que te guste, you like money. No. Cuando No. tú eres interesado es que te gusta mucho. Le das tiempo, ¿ok? Puedes usar un verbo. Recuerda que después de las preposiciones, todos los verbos van con ing. I am interested in reading books. I am interested in growing plants, maybe cultivar plantitas. Next part. Are you good at a sport? No. No. Oh, but what? Absolutely not. No. Okay. Absolutely not. And why not? Maybe when you were a child, you didn't practice sports? No. No. Okay. In English, we can use, well, it's like Spanish, for example. In Spanish, say, "Oh, no se me da. Los deportes no se me dan." In English, when we want to say that, we say sports. First, sports in plural, because is it plural? The sport is or the sport are? What do you think? Sports. Are. Sports Um, are. recuerda que no existe la palabra deportes. Es un error común. Deportes se dice sports. No se dice Sports. deportes. ¿Ok? Because deport viene de deportar. Y le agregas la S si es que trabajar con he, con she, con it. Don't confuse. So sports are not my cup of tea. You can say, well, sports are not my cup of tea. Remember that in English, we can, when you use stress in the stress, you say kappa.
It's not my cup of tea, or sports are not my cup of tea. Okay? For example, do you like playing soccer? Well, playing soccer is not my cup of tea. Do you like reading books? Yeah, reading books is my cup of tea as expression that we use in English. When something is your cup of tea. Cuando algo es tu taza de té. Because remember that people in the UK, they drink tea all the time. Drink milk with tea or just tea. So this is the expression that they have. Okay. Okay. And when you find that something is difficult to do, for example, do you like running? Maybe I don't like running, for example, you say. And running comes easily to me. Es an expression. Algo viene con facilidad a ti, quiere decir que te sale natural, te sale muy fácil. For example, you can say, well, painting comes easily to me. Well, for example, elderly people, they say comes naturally to me. Naturally to me is another way. For example, well, cooking, cooking come easily to me or comes naturally to me. It's a great expression when you want to say something like this. Remember that we always say good at something or bad at something. For example, no sé dibujar. I am bad at painting. For example, are you bad at something? Yes. For example, I am bad at sports. you are bad at sports. So you can say, for example, I am bad at playing soccer. I am bad at Yes. playing basketball. Okay, that's so cool. And what comes easily to you, for example? Cook. Cook or cooking? Cooking. Cooking, remember, because it's a noun. Cooking comes Writing. Reading. writing. Oh, reading comes because sometimes when you reading is an activity that is pretty difficult for some people. Reading is not easy as you might think. So say, reading comes easily to me. Cuando algo viene fácil hacia ti, quiere decir que para ti, que tú lo puedes hacer. Ok, por ejemplo, para mí leer es algo sencillo, me gusta mucho, so reading comes easily to me, reading comes naturally to me. Okay, and next question, that's interesting. We are learning new words in context, of course. Next question. How much time do you spend doing exercise? Maybe. Twice a week in the gym. Twice At the gym. at the gym. At the gym. Twice a week. Okay, twice a week. That's a great answer. You can say well, I don't know, but maybe this is an expression that you use in English. Roughly speaking. Roughly speaking means más o menos. You can say, for example, roughly speaking, twice a week or 2 days. 2 days, más o menos 2 días. En lugar de decir twice a week, digo, más o menos, roughly speaking, 2 days. You see? Cuando digo roughly speaking, 2 days, lo que quiero decir es que pueden ser 3 o pueden ser 1. Entre 1 y 3. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si te digo about 2 days? About 2 days means 1 o 2. Pero con roughly speaking puede ser un poquito más incluso. Es más o menos unos 1 o 3. Si te digo roughly speaking 2, puede ser menos de 2 o más de 2. Pero si te digo for about 2 days, cerca de 2 días, menos de 2 obviamente. Okay? So, but that's a nice answer.
a week at the gym. Remember that when you want to mention a public place, public, but Carlos, you know, before I go to the gym, I have to pay. This is not public, this is private. Yes, but everyone can go there. I mean, for example, if I want to go to your gym, I have to pay, but I can go. Yes. To say at the gym, at the restaurants, at the airports, at the hospital, at a school, at the university, at work. Okay, let's continue. Okay. Next one. When did you last learn something new? Where were you? You Mm, last learned something new. Where were you? uh, Uh, the last, last week, last week? yes, in my job, Okay. What did you uh, learn? we do a capacitación, Okay, a workshop. yes, of design, Okay, I mean design, thinking, marketing. marketing. Okay, marketing, Mhm. marketing, of course. And what did you learn? I mean, you learn how to design something. Yes, basic, basic ways to, eh, ¿cómo se dice? Animation of draws of. Okay. Okay, oh, that's great. I like this answer. Let's begin with your feedback. You say the last week, right? The last week. Yes. Cuando quieres decir la semana pasada en inglés, ya no decimos the last week, solamente decimos last week. Last week. Okay. In my job, me encantó puede ser last week in my job, we do or we did because last week We did. we did a workshop of design. You say a design workshop. Mhm. You say a Yes. design workshop. Okay, this is a great expression. I don't know, in Spanish, maybe you say, eso tiene que ver con. Have you ever used that expression? Eso tiene que ver con tal cosa. For example, the workshop has to do with marketing. El taller tiene que ver con marketing. Quiere decir que está relacionado. Te puedo decir, well, it doesn't have to do with that. Eso no tiene nada que ver con eso. No están relacionados. Okay. When you have to do something with, es que está relacionado. Okay, so we did a workshop or a design workshop that has to do with marketing. ¿Qué tiene que ver con el marketing? Remember that, of course, it's common to say yes, well, yeah, or, but remember that, for example, are you a teacher? Yes, I am. No, I'm not. Did you play soccer? Yes, I did. No, I didn't. In this case, you need to say, yes, I did. When someone asks you a question, you have to say, yes, I did, or no, I didn't. Do you remember? Yeah, but it's okay. But it's okay if you say yes. Okay. Basic ways to animation. So we say basic ways to animate because animate means animar. Okay? Animates, drawings. Drawings, Okay. drawings means dibujos. Okay. Okay. Recuerda que la W no se pronuncia, se dice draw y luego ings. Drawings, drawings. Okay? Or maybe an expression that we have in marketing maybe could be material design, material design, among other words that we can learn later.
no questions. Remember this expression, have to do with, tiene que ver con. For example, my job has to do with marketing. Mi trabajo tiene que ver con el marketing. Está relacionado al marketing. No sé qué hago, pero tiene que ver con marketing. You see? You got that one? Great. Great. And let me close this window. And the last question. How many hours do you usually sleep? Um, Roughly speaking. ajá. ¿Cómo se dice, perdón? Roughly, Roughly. roughly speaking. Roughly speaking, eight, 6 or 8 hours. Oh, 7 hours. Roughly speaking, 7 hours. ¿Qué quiere decir? Okay. Puede ser 6 o menos. Puede ser Sí. 8. Esa es la potencia de roughly speaking. So, más o menos unas 7 horas. Puede ser más o puede ser menos. Okay? That's great. Let me close this part. Do you have any questions? Oh, that's so cool. That's so cool. Let's continue. We will learn more expressions. One minute. Okay, today we had a workshop. Okay, do you want to continue with speaking? I mean, I'm gonna teach you phrases, or you want to continue with the review, which is grammar, past simple, justa, past progressive, and the present perfect, and the past perfect. Which one? Grammar. Grammar. Okay, let's start with the past, and just give me a minute. Super quickly, of course, because you know this. The past time, precious past moments. Okay, let's continue. Sarah, remember, we use the past simple to describe actions, events, or states at a specific past time. For example, Isabel grew up in South America. In the 50s, she attended to a private school in Bolivia. As you can see here, grew up and then you have in the 50s. Recuerda que cada vez que tengas los años 60, los años 80, los 90, los 60, tienes que poner in. Cuando quieres decir los 50, vas a poner 1950 y le agregas la S. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo sería en los 80? Indie. Ahora, ¿cómo se pronuncia? 50 se dice 50, ¿cierto? 50. El plural de 50, ¿cuál sería? 50s, ¿cierto? 80 se dice 80. ¿Cómo serían los 80s? It is. In the 80s. ¿Cómo serían los 90? 90s. 90s, in the 90s. 90s. En los 90, in the 90s. But focus on this. I'm sorry. Use the simple past to describe actions at a specific past time. Attend. What does attend mean in Spanish? Do you remember? Attend. Así. Asistir. Asistir. For example, I attend or I attend the conference. Yo asisto a la conferencia. Okay? Attend es asistir de estar presente. ¿Ok? Porque recuerda que en inglés tenemos la palabra assist, que significa asistir, pero no de estar presente, sino de ayudar. I assist my wife at home. Yo asisto a mi esposa en casa. Yo le ayudo. Did you understand? Assist. Yes. Attend, asistir, de estar presente. But you sometimes use expression, I attend to my
to my little boy, mi hijo, to my little boy because he is sick, because he is sick. I don't know, but in Spanish we say, tengo que atender a mi hijo, tengo que ayudarle en casa. No sé, las mamás dicen, tengo que atender a mi familia, right? Atender significa, le voy a dar su comida, que lo voy a bañar, attend. Cuando quieras hacer eso de attend, te das cuenta que no es de estar presente, de asistir, sino es atender de atender, de ayudarle, darle de comer. También attend Claro, se refiere a atender en una tienda. Yo atiendo en la tienda. Quieres decir que tú despachas, tú vendes. You attend to clients. Did you understand that claro. part? Yes. Great. That's great. As you can see here, we know that the action is completed because the action happened in the 50s. And now we are in 2022. So this action is over, is completed in the past. And we know when this happened. We know in the 50s. And then we have the past progressive. The past progressive is to express an action that was in progress, but it's not finished, but in the past. For example, look at this. And was working for the United Nations when she married her first husband in 1962. I don't understand this part, Carlos, because it's kind of complicated for me. Don't worry, let me share the whiteboard. Imagine, now, what time is it? Do you know what time is it? It's Um, 8 eight. half. No, you say half Pardon, half past eight, 8. past eight. Of course, okay, we are in class, right? We are in class, and maybe, for example, at 6 p.m. and you were like from 4 p.m. to 7:30. From 7:30, you were cooking. You were cooking because you had dinner. I'm sorry, like you cooked. You were cooking here. And from you cook. Vamos a poner you cook para que se entienda. You cook. And from from 8 to 8:05, you had dinner. You have dinner. Okay, this is your schedule. Este es tu horario. Mira, de 4 a 7:30 de la noche, tú cocinas. Quiere decir que en todo este periodo de tiempo tú cocinas. ¿Ok? De las 8 a las 8:25 tú cenas. Acá hay otra acción, tú cenas. Y ahorita a las 8:30 tú estás en clases. ¿Ok? Ahora, cuando tú, mira, son 8:30. ¿Quiere decir que la acción de cocinar se terminó o no? Sí. ¿Quieres decir la acción de cenar se terminó o no? Sí, se terminó. Cuando tú quieras hablar de una acción que estuvo en progreso en cierto momento, por ejemplo, a las 6:55, ¿qué estabas haciendo? A las 6:50. Mira, si de 4 a 7:30 tú cocinas 3 horas y media. Estaba cocinando, claro. Estabas, en ese momento, mira, en este momento, I was cooking. ¿Qué estabas haciendo a las 8:13? Aquí. En ese momento, a las 8 en ese preciso momento, ¿qué estaba pasando? ¿Te das cuenta? Cuando quieras hablar de en un punto específico, en ese momento, pero en el pasado, ¿qué estabas haciendo? Utilizas el past progressive. Okay? Okay, that's cool. Next. And now we have the present perfect. Use the present perfect to express actions, events, or states completed at indefinite time in the past. For example, she left or she is left in Peru, Chile, and Venezuela. My question is, do we know when? Do we know when? No, we have no idea. But look in the past simple. She attended a private school in Bolivia.
We know when in the 50s. The 50s are over. So we know when Yes. the action happened. But Carlos, I have a question. Look at the first example. Isabel Allende grew up in South America. But when? Because we don't know here. We have no the information on the census here. Yeah, but she died. She's dead. You see? Mm, And when you don't mention, this is the difference between the simple past and the present perfect. Remember, when you don't want to mention, when you don't want to mention when the action happened, you use present perfect. If not, sino, we assume, we infer that the action is over, it happened in the past. I don't understand, Carlos. I need another example. You remember that when I say, I read a book, we don't know when this action happened, or do we know? Do we? no. We don't know. Pero la acción, enfocamos en que la acción se terminó. Leí un libro. Si no te digo cuándo, lo que tú asumes es que ya lo terminé, Ah, claro. pero no estoy diciendo cuándo, pero ya lo terminaste. Y si tú me dices, I, I have read a book, ya me estás diciendo, he leído un libro, pero quiere decir que no lo has terminado. No lo he terminado. Empecé a leer el libro, pero hasta ahora no lo termino. Sigo leyendo. Carlos, pero la diferencia no me queda clara. Ok. Cuando yo te diga que cuando tú no quieres mencionar cuándo ocurre, vas a usar el presente perfecto. Algunas veces, cuando no quieras decir tampoco cuándo y quieres usar el pasado, lo que vas a decir es que la acción se terminó. You get it? Ok, Ok, you get it. Cuando no te dice cuándo, profesor, pero mira, aquí no me dice cuándo, yo sí quiero utilizar el presente perfecto. Claro, puedes usar el presente perfecto acá, pero el significado cambiaría. Si tú me usas el presente perfecto, estarías diciendo que no has terminado de leer. Si no lo pones, es que ya lo terminaste. Did you understand? yes. Okay, that's cool. Another example, when you say I lost my keys. Acá dice, yo perdí mis llaves. Profesor, allí no dice cuándo ocurre la acción. Entonces, ¿por qué no pone I have lost my keys? Recuerda que no es necesario en el pasado simple decir cuándo ocurre la acción. No es necesario. Si tú quieres, lo más si obviamente, si acá te dice, my keys yesterday. Si tú ves cuándo ocurre, allí sí o sí tiene que ser pasado. Ahí tiene que ser I lost my keys. ¿Pero por qué? Porque dice yesterday. Cuando tú veas algo que te indique que la acción ocurre en el pasado, sí o sí es pasado simple. Pero en este caso no me indica nada. Entonces, profesor, aquí puede ser presente perfecto. Claro que sí. Ahí se abre esa nueva rama y me dice, puede ser el presente perfecto. Ahora el significado no va a ser el mismo. ¿Me dejo entender o no? Claro. En la primera me dice, perdí las llaves. Eso me dice que se terminó. O probablemente hasta ahora no encuentre las llaves. ¿O no? Te digo, yo perdí mis llaves. Cabe la posibilidad de que ya las haya encontrado. Porque digo, oye, perdí mi celular. Pero ahorita la tengo, lo perdí hace 6 meses, pero ahorita lo tengo. Cabe la posibilidad. Claro, Con la segunda, no. Con la segunda, hasta el día de hoy, no tengo mis llaves. Esa es la claro. diferencia. A ver, una más contigo, tú sola. Si yo dijese, for example, I, I read, I bought, I buy. Ok, vas a usar un verbo que sea send, el verbo enviar, my homework last night. Aquí, ¿qué pondrías? ¿Un pasado simple o un presente perfecto? Un pasado simple, ¿Por qué un pasado simple directo? porque dice que lo hice anoche.
Anoche. Perfecto. Aquí no hay duda, es pasado perfecto. Pero ¿qué pasa si yo te digo I, my homework? Y obviamente, ¿qué pondría? Aquí puede ser, ¿cuál sería? I sent my homework or I have sent my homework. I have sent my homework. He enviado mi tarea. Sí. He enviado mi tarea y la primera dice envié mi tarea. Por qué no podría ser lo otro? No creo que pueden ser las dos, o sea, no veo por qué. Exactamente. En este caso pueden ser ambas. Ahora lo que tú tienes que ver es qué quieres expresar. Si tú me Claro. dices I sent my homework, quiere decir que lo enviaste. Ujú. Y eso es en el pasado. Ahora, si tú me dices yo he enviado mi tarea, quiere decir que hasta ahora recién has enviado. Ahora, tú te pones a pensar, Carlos, pero yo he enviado mi tarea, ya no me queda claro, aquí me he perdido, porque ahora viene la nueva sección que te voy a enseñar. No sé si está en la PPT. One second. Ahorita lo vemos. Present perfect, super easy, has done. Now, the simple past and the present perfect. Como te acabo de explicar, en el presente perfecto, tú no sabes cuándo ocurre la acción porque no lo quieres decir o porque no lo sabes. Y en el pasado simple, sí o sí vas a ver la acción. Acabamos de ver con un ejemplo que cuando yo no sé cuándo ocurre la acción, caben la posibilidad de que fueran ambos, pero el significado va a ser completamente Diferente. distinto. Claro. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Creo que no se encuentra aquí, pero lo voy a explicar. No se encuentra aquí, pero lo voy a explicar de todas maneras, ya que sí se nota, a diferencia del español, si yo te digo, oye, ya te he depositado. Muchas personas dicen, oye, ya te he depositado el dinero. Pero lo que tienen que decir no es te he depositado, es te Ya deposité. está. Claro. Exactamente, ¿por qué? Porque la acción se terminó, ¿ok? O digo, ya terminé de comer, ajá, o ya he terminado de comer. En este caso, ambas estarían correctas. Eso te voy a explicar ahorita. Primero, ya quedó claro lo del pasado simple y el presente perfecto, donde si no menciona el tiempo, cabe la posibilidad. Muy bien. Ahora, el present perfect. El present perfect estaba tan feliz. El presente perfecto dijo, yo puedo con todo. Me enfoco, acá dijo el presente, acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el. Entonces, el presente perfecto dijo, no, ya me cansé, no puedo hacer todo yo. Voy a crear a alguien. Y creó a su amigo él, present perfect progressive. Él Mm, dijo, no, voy a crear a mi amigo el presente perfecto progresivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos enseñaron que nos podíamos usar, por ejemplo, I have learned English for 5 years. What else? I've lived in Canada since 1997. En la primera dice, yo he aprendido inglés por 5 años. Ah, me indica por 5 años. Quiere decir que inició en el pasado y que continúa hasta ahora, pero hasta este momento ya serían 5 años. ¿Sí o no? He vivido en claro. Canadá desde 1997, quiere decir, desde 1900 hasta ahora es que ha vivido en Canadá. Entonces el presente perfecto dijo, no, es mucha responsabilidad para mí. Cuando tú te enfoques, dijo, ok, cuando me enfoque en la duración, ¿en cuál de las dos me enfoco en la duración? En esta. Ujú. Cuando me enfoque en la duración, ya no quiero que uses el presente perfecto. Quiero que uses el presente progresivo. ¿Quedó claro? ¿Y por qué? Carlos, pero si me has dicho que está bien. Exactamente. También estaría bien que tú dijeses esto. I have learned English for 5 years. Está correcto, pero ¿y esto de aquí? Entonces, ¿para qué lo tengo? Es como cuando tú te vas a comprar ropa. O sea, cuando te vas a comprar ropa, ves un polo de color rojo y un polo de color azul. Imaginemos que te gustan estos colores. Y los dos te quedan. Los dos cuestan igual. Pero tú sientes que con uno te ves más bonita. Entonces, estas dos oraciones están correctas.
Ambas explican lo mismo, pero el que le quedaría más bonito Lo que queda mejor. sería con el present perfect progressive. Claro. Pero esta es totalmente válida, esta también está correcta. Pero sí le queda más bonito. ¿Por qué? Porque se enfoca en la duración. ¿Ok? Ok. Y el presente perfecto dijo, oye, ¿sabes qué? Los estudiantes tienen muchos problemas también con el pasado simple. Ya ese pasado no me agrada mucho. El pasado simple decía, no, todo el mundo sabe que yo uso cuando actions completed, ¿cierto? Acciones terminadas. Para que no mencionen cuándo, no, no, las acciones completas. A mí la gente me quiere mucho. Y el presente perfecto dijo, bueno, está bien, para mí también. Entonces él dijo, ahora, como ya le pasé el peso al presente progresivo, yo me quiero enfocar en completion. Carlos, ¿qué es completion? Es la completición de una acción. Cuando algo se termina. Entonces, eso es muy parecido al pasado simple, ¿sí o no? Muy Entonces, ¿qué parecido. quiere decir que voy a usar cualquiera? No. En el ejemplo que te voy a dar de I finish, por ejemplo, de repente finish. Tú sabes que finish es seguido de un verbo con ing, ¿cierto? I finish reading a book. Y el otro, I have finished reading a book. En ambos, ¿qué estoy diciendo? Ah, en la primera es que terminé de leer un libro y en la segunda es que he terminado de leer un libro, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre terminé de leer un libro y he terminado de leer un libro? Si en ambos los he terminado o no. Claro, no puedo terminar. Aquí no cabe posibilidad. Mira, si tú te pones a pensar en I lost my keys, en I have lost my keys, en la primera digo, perdí mis llaves, pero cabe la posibilidad de que ya los haya encontrado, ¿sí o no? Porque ocurrió en el pasado, ¿sí o no? Y en la siguiente dice, he perdido mis llaves, las perdí en el pasado, pero hasta ahora no las encuentro. En cambio, aquí digo, yo terminé de leer un libro. Y en la segunda, he terminado de leer un libro. Aquí cabe la posibilidad de que no lo termine. No, 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 no tendría sentido. exactamente Entonces, sí. este era el pleito que existía entre el past simple y el present perfect. Ambos se enfocan también en la terminación de una acción. Pero, what is the difference, Carlos? En que si tú dices, I have finished reading a book, quiere decir que lo has terminado de leer hace poco, Ok, ¿ok? Y que tiene un resultado en el presente. Lo terminaste de leer hace poco y tiene un resultado en el presente. Por ejemplo, dices, I finished reading 5 books. He terminado de leer 5 libros. ¿Cuál es el resultado en el presente? Que el último libro que leí, con esos, ¿cuánto van? 5. 5. Y si yo te digo, yo leí 5 libros, mira, yo leí 5 libros. I read 5 books. Quiere decir que probablemente yo empezaba a leer desde que tenía 4 años. Quiere decir que en ese tiempo, en el pasado, ya terminé de leer 5 libros. ¿O no? ¿Se entiende o Claro, no se entiende? Yo leí 5 libros. Puede que los 5 libros los haya leído en el 2008. Yo leí 5 libros en toda mi vida. Y el quinto fue en el 2008. Esa acción acabó hace muchísimo tiempo. Pero si te digo, claro, he terminado de leer 5 libros, quiere decir que hasta el día de hoy, obviamente, he pasado mucho tiempo, he terminado de leer 5, pero lo he acabado recién ahora. ¿Se entiende? claro. Sí, sí, entiendo. Yes, you get it. Entonces, esa es la diferencia entre el past simple, el present perfect y el present progressive. Algo más es que el presente perfecto también se usa para indicar cuántas veces se repite la acción. Por ejemplo, I have traveled to the UK 5 times. He viajado a Inglaterra 5 veces. ¿Cuántas veces se repite? 5 veces. 5. 5 veces. Ok, estas serían las dos acepciones del present perfect. Esta es del presente perfecto progresivo y esta es del past simple. Ahora, ¿qué más podríamos agregar para que ya queden todas las reglas explicadas? Es que el presente perfecto progresivo
también se usa para una acción que se terminó hace poco. ¿Qué? ¿Es lo mismo que el presente perfecto y lo mismo que... No, no, ya sabes que el pasado simple es que puede haber sido hace 8 años, por ejemplo, si yo te digo, I wrote a book, I wrote 3 books. He escrito 3 libros, escribí 3 libros, pero puede que yo escribí esos únicos 3 libros cuando tenía 8 años, sí, sí, hace 10 años. Pero si te digo, I have written 3 books, he escrito 3 libros, quiere decir que el último que terminé hace poco, ¿sí o no? Y que voy 3. Ahí se entendió, ¿cierto? Ya. Claro. Ahora, allí es cuando se refiere con una acción se ha terminado. Ahora el presente perfecto progresivo dijo, bueno, yo también me quiero copiar del presente perfecto y, pero el mío va a ser distinto porque el mío va a ser una acción larga. Entonces va a ser long actions. Para long actions que se han terminado. Veamos el siguiente ejemplo. Imagine that I am a coach. I am a coach of a team, of course. I am a coach. Okay. I'm coaching, for example, I have a match, un partido, I have a match from 8 to 12 p.m. to like at noon, okay, at noon, 12 p.m. And that's all. Tengo un partido de 8 hasta las 12 del mediodía. Voy a poner 12 para que quede claro. De 8 a 12, okay. Okay. Entonces, acá digo, well, I am coaching, yo estoy coacheando todas estas horas, de 8 a las 12. Y a la 1 de la tarde, viene un periodista y mi equipo ganó y me dice, hey, Carlos, hey, how do you feel? How, how do you feel? Ahora, yo quiero decir, wow, I am tired, sir. I am tired, sir. I have been coaching the team all the morning. Mira este ejemplo. ¿Esta acción ha sido una acción corta o ha sido una acción larga? Sí, una acción Larga. larga, ¿no? Carlos, pero que sea largo es subjetivo. Exactamente. Okay. Es subjetivo, porque aquí son 4 horas. Pueden haber sido 10 horas, pueden haber sido 8 días, pueden haber sido el tiempo que tú creas conveniente. Pero lo más importante es que tiene un resultado en el presente. ¿Quedó claro? Yo Okay. estoy cansado. He estado coacheando al equipo toda la mañana. Quiere decir que toda la mañana ha estado haciendo la acción, ¿sí o no? De coachear. Entonces, aquí es donde tú usas el presente perfecto progresivo. Okay. ¿Se entendió? Or not? Yes. Sí, o sea, sí. Carlos, a ver, escribe también el I have coached the team all the morning. ¿Y qué significa? Maybe, para que me quede más claro, all the morning, porque también, si tú me dices, I have coached the team all the morning, yo he coachado al equipo toda la mañana, quiere decir que, me estoy olvidando, otra cosa para que puedas usar este. Mira cuánto pasó. Re- Reciente. recently. Tiene que haber acabado hace muy poco para que tú me digas esto. Llego a tu casa y estás, estoy cansada. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? He estado lavando todo el día, he estado lavando, he estado cocinando, he estado. Porque justo en este momento donde te pregunté, esa acción terminó. Estoy Acabó terminando, hace muy claro. poco. Esa es la diferencia. Did you understand? Re- Yes. recently. Ok, ahora practiquemos un poco. I have some examples here. For example, look at this. We're gonna complete this. Like her daughter in 93. What do we use here? Past simple, present perfect. Eh, Past simple. Past simple because we know the date, right? Claro. 1963. She had. What about number one? Work for several magazines. Em, Past simple or pre- present perfect? present perfect. Present perfect. What is the answer? She. Have She work. has. She has. She She has worked. worked. She has worked for several magazines.
And number four, or number three, whatever. Okay, number four, live in the US for over 15 years. Was simple. Are you sure? Dice por 15 años. Ah, puede ser hasta ahora, ¿no? Ya, sí, present perfect. Present perfect, of course. A ver, veamos. She has lived in the US for over 15 years. Algo que me gustaría explicar también es estas excepciones. Let's go. A nosotros nos enseñan de que hay palabritas como for y since. For significa por. Normalmente después de for vas a poner un quantity, una cantidad, quantity. Y después de since vas a poner un point and the time, you know, un punto en el tiempo. Por ejemplo, yo digo, I have learned English for 20 years. Yo he aprendido inglés por 20 años. Hasta ahora llevo 20 años que estoy aprendiendo inglés porque inició en el pasado y continúa hasta ahora. Entonces yo puedo decir que I have learned English since Yes. 2002. ¿Sí o no? Desde el 2002. Hasta ahorita han pasado 20 años o no. Claro, sí. Entonces, siempre te van a decir que utilizamos el for y el since para el presente perfecto. Obviamente te acabo de enseñar que aquí que le queda más bonito en esta oración que se enfoca en la duración. El presente perfecto, progresivo le queda más bonito, ¿sí o no? Pero tú puedes usar el presente perfecto y no pasa nada. No pasa nada. Pero déjame decirte que tú también en el pasado puedes usar el for. El que sí nunca vas a usar en el pasado es el since. Este sí nunca lo vas a ver. El for sí. For example, si tú dices, I read a book and for 3 days. ¿El libro lo terminaste de leer o no? Sí. Ya, ¿por qué lo terminaste? Porque está en el pasado. Yo leí un libro por 3 días. Ya terminé de leer el libro, pero ¿cuántos días me llevó? 3. 3. Y si yo digo, I have read a book for 3 days. ¿He terminado de leer el libro? No. ¿Pero cuántos No, días llevo hoy? 3. 3. Did you understand? Carlos, ¿y Yes. en la vida real cómo es? Yo voy a estar pensando. Para la vida real, no te compliques mucho. Si la acción ocurre en el pasado, utilizas el pasado. Si esa acción aún la sigues haciendo, presente progresivo. Si tú ves que vas a usar un for, es preferible que digas un presente perfecto progresivo. ¿Me dejo Mm, entender? Si la acción se acabó, por ejemplo, me fui a Lima, me fui a Iquitos, me fui a Venezuela, me fui a Colombia. ¿Eso ocurrió en el pasado o no? De claro. frente, pasado simple. Dices, por ejemplo, me fui a Londres. Ah, ¿la acción terminó o no? Sí, sí se terminó. Pero ¿qué pasa si yo digo, I have gone to London? He ido a Londres. Y la diferencia entre I went to London. ¿Cuál es la diferencia entre fui a Londres y he ido a Londres? Que cuando tú dices fui a Londres, quiere decir que la acción ya se terminó, ¿sí o no? Oye, bueno, Claro. yo fui a Londres, ya se terminó. Quiere decir que ya no, ok, otra forma también de entender esta parte es que no sé si te das cuenta, pero cuando dices yo he ido a Londres, cabe la posibilidad de que puedas ir en el futuro de nuevo o no. Yo he ido, sí. Bueno, es que yo he ido a Londres. Todavía no cierro la posibilidad de que pueda volver a regresar a Londres. Pero si me dices I went to London, quiere decir que ya fuiste a Londres y que tú piensas que no vas a volver a ir de nuevo. Mm, ¿Yo sí? ¿Te das cuenta cómo cada oración ya se interpreta de dos maneras? Eso claro. es lo que vamos a ver a partir de ahora. Tenemos que interpretar para poder expresar mejor nuestras ideas. No solamente es usar la oración, este es pasado simple, no, no. La vamos a tener que poner, ¿ok?
Do you have any questions? ¿Tienes alguna consulta? De todas maneras, voy a pasar todas las diapositivas que son 4 para que las puedan revisar. Si queda alguna duda, el día de mañana continuamos. El día de mañana vamos a trabajar con la plataforma, todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Todo lo que hemos visto del pasado, el pasado simple contra el pasado perfecto, perdón, el presente perfecto, el presente perfecto progresivo y las diferencias. Por ejemplo, yo te voy a poner bueno, luego de un largo día de estar enseñando inglés, me siento cansado. ¿Qué digo? I've been teaching English for a long day, I'm tired, or I've taught English for a long day, I'm tired. ¿Cuál escogerías? Ah, la pregunta me la acaban de hacer hace poco, porque recién se terminó. Ah, presente perfecto progresivo. Entonces sería genial que puedas volver a ver tu lección multiplicado por 2 la velocidad quizás. Y mañana tenemos evaluación. Recuerda que ahora las evaluaciones son constantes. Okay? Okay. Do you have any Yeah. questions? No. It was a pleasure for me to be here with you today, and I hope to see you in our next lesson. Ahora te envío tu